Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir un fuerte llamado de la Virgen María de Medjugorje en el que nos pide interceder por las almas del purgatorio. En este mensaje histórico, la Reina de la Paz nos revela también que existen varios niveles o instancias del purgatorio, los cuales varían según el estado de nuestra alma y pueden variar entre un estado postrero y denso parecido al infierno y otro más sutil y cercano al cielo. La Virgen María también hace una estremecedora revelación sobre el número de personas que en proporción van al purgatorio, al infierno y al cielo, y nos explica qué debemos hacer para evitar el purgatorio como postrimería. En este video también les he traído, a propósito del tema del purgatorio, algunas anécdotas y revelaciones de Natuzza Evolo, conocida como la mística di Parravati, una mística italiana que además de ver interactuar con las almas del purgatorio, fue testigo directo de inexplicables prodigios y manifestaciones sobrenaturales en su vida. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 20 de julio del año 1982, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje refiriéndose al purgatorio. La Virgen dijo: En el purgatorio hay muchas almas, y entre ellas también almas de personas consagradas a Dios. Recen por ellas al menos 7 Padre Nuestro, 7 Ave María, 7 Gloria y un credo. Se los suplico, muchas almas llevan mucho tiempo en el purgatorio porque nadie reza por ellas. En el purgatorio hay diferentes niveles. Los más bajos están cerca del infierno, mientras que los altos se acercan gradualmente al cielo. Sobre este mensaje bastante revelador de la Virgen de Medjugorje, en el segundo año de sus apariciones, en la década del 80, podemos encontrar diferentes elementos bastante llamativos, como por ejemplo que la Virgen María pide al menos, como refiriéndose a que si no tenemos mucha disposición para orar por las almas del purgatorio, por lo menos podemos hacer algo por ellas ofreciendo 7 Padre Nuestro, Ave María, Gloria y un credo. Este número 7 concuerda también con aquella época de las primeras apariciones, cuando la Virgen María paulatinamente fue induciendo a los videntes al proceso de conversión y a depuración espiritual para crecer en su prestación. Es por esto que la Virgen María a los videntes inicialmente empezó inculcándoles que empezaran a orar así fuese 7 Padre Nuestro, Ave María y Gloria, incluyendo el credo, al día. Posteriormente, esta prestación espiritual fue aumentando hasta que se convirtió en un rosario completo al día. Posteriormente fue aumentando la incidencia hasta que fueran 3 rosarios completos al día y agregándole ayuno los días miércoles y viernes. Para el caso del purgatorio, como la Virgen María contextualiza en este mensaje, si bien muchos de nosotros a veces no tenemos la disposición o no sentimos la necesidad de ofrecer por esas almas que lo necesitan, por lo menos con este ofrecimiento de Padre Nuestro, Ave María y Gloria, por 7 veces, incluyendo el credo, podemos hacer mucho por esas almas. La Virgen María también nos dice que muchísimas almas llevan demasiado tiempo en el purgatorio porque aquí en la tierra no tiene a nadie que ore por ellos. Además de lo anterior, hay otro aspecto bastante relevante y que llama mucho la atención con respecto a este mensaje de la Virgen María cuando nos habla de una suerte de niveles o instancias del purgatorio y nos dice que los más bajos son aquellos cercanos a la postrimería del infierno y aquellos más sutiles o altos se acercan gradualmente al cielo. Podemos ver entonces que existe una suerte de categoría dentro del purgatorio, donde está segmentado en función de las penas que se padecen, que al mismo tiempo son proporcionales a la necesidad de reparación que tiene cada alma. Es por eso que almas que hayan vivido una vida en gracia y consagrada, seguramente solamente tengan que purgar un breve periodo, porque sus almas están en una condición mucho más sutil.
mientras que hay personas con el alma mucho más densa, cargadas, que si bien tienen la esperanza de ver la vida eterna porque lograron arrepentirse a tiempo, tienen que purgar muchísimo tiempo y son precisamente ese tipo de almas por las cuales debemos orar mucho. En otro mensaje de aquel mismo año, del día 2 de noviembre de 1982, la Virgen María dijo: «Las almas del purgatorio están esperando vuestras oraciones y vuestros sacrificios». En esta expresión, que también hace las veces de mensaje exhortativo, la Virgen María, además de pedir oración por esas almas que lo padecen, está solicitando de nuestra parte que haya sacrificios. Y los mejores sacrificios, también que podemos denominar limosna u ofrenda de carácter espiritual para estas almas en estado de purgatorio, es el ayuno a pan y agua o la celebración de misas por el descanso eterno de estas almas. Normalmente, y aquí ya haciendo referencia a algunas revelaciones o anécdotas de sacerdotes que practican el exorcismo y la liberación, como por ejemplo el célebre padre Teo, quien en muchas de sus enseñanzas refiere que muchas veces las almas que están en el purgatorio requieren una cantidad de misas directamente proporcional a los años que tenía cuando padeció o cuando falleció. Así, por ejemplo, si una persona murió a los 80 años, normalmente necesitará, bajo esta lógica que refiere el padre Teo, unas 80 misas para lograr su descanso eterno. Es importante tener en cuenta que normalmente nosotros como familiares de un difunto celebramos solamente las misas cada año en el contexto del aniversario de la muerte del fallecido, pero es difícil que si una persona necesita 80 misas, se cumplan 80 años de los familiares recordando, celebrar esta solemnidad. Es importante entonces mejor celebrar 80 misas consecutivas o por lo menos hacerlo de manera mensual, porque si dejamos las misas de descanso eterno solamente una vez al año, es muy probable que esta alma no logre purgar de manera rápida y le toque estar un tiempo muy prolongado en el purgatorio, que es precisamente lo que la Virgen María nos está pidiendo que no ocurra, y por eso nos pide oración y muchos sacrificios. Al año siguiente, en 1983, el 2 de noviembre, la Virgen de Medjugorje también refirió otra revelación de cara al purgatorio, cuando dijo: «La mayoría de las personas cuando mueren van al purgatorio. Un número muy grande también va al infierno. Solo un pequeño número de almas van directamente al cielo. Deben renunciar a todo para ser llevados directamente al cielo en el momento de vuestra muerte». Este mensaje de la Virgen María es bastante fuerte, puede ser incluso un poco estremecedor si asumimos eso que ella refiere, de que la mayoría de las personas cuando mueren obligadamente pasan por el purgatorio. Eso quiere decir que es mucho lo que debemos hacer, ofrecer, reparar y consagrarnos en vida para buscar ir directamente al cielo. La Virgen María también refiere que un número muy alto lamentablemente se condenan yendo al infierno y solamente un pequeño número de almas, me imagino que almas que están más que probadas en su santidad y que han padecido y ofrecido y reparado aquí en la tierra, van directamente al cielo. Entonces finalmente termina el mensaje diciendo que debemos renunciar a todo para ser llevados directamente al cielo al momento de nuestra muerte. Y este mensaje nos queda como una gran reflexión sobre qué estamos haciendo y si aquello que nos quita tiempo para dedicarle a Dios realmente vale tanto la pena como para tener posteriormente que padecer o terminar de reparar en un purgatorio, que ya sabemos por revelaciones místicas y también por estos mensajes de la Virgen María, que es una postrimería bastante lúgubre, bastante tétrica, sobre todo porque hay estadios o niveles en los cuales podemos sentir que estamos padeciendo cuestiones muy cercanas al infierno. En otro mensaje de la Virgen de Medjugorje refiriéndose a la postrimería del purgatorio del 6 de noviembre del año 1986,
la Virgen María dijo: Queridos hijos, hoy quiero invitarlos a orar todos los días por las almas del purgatorio. Toda alma necesita de la oración y de la gracia para llegar a Dios y al amor de Dios. Con esto también ustedes, queridos hijos, reciban nuevos intercesores que les ayuden en la vida a comprender que las cosas de la tierra no son importantes, que solo el cielo es la meta por la que deben esforzarse. Por eso, queridos hijos, oren incansablemente para que puedan ayudarse a sí mismos y también a los demás, a quienes las oraciones traerán alegría. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje encontramos que el argumento central que la Virgen María refiere es una suerte de cadena de favores espirituales que podemos nosotros detonar al orar por las almas del purgatorio, porque en la medida en que nosotros oremos por esas almas y estas almas alcancen la luz, posteriormente tendremos aliados en el cielo que también estarán orando por nosotros. Por eso ella nos dice que nos esforcemos incansablemente para ayudarnos a nosotros mismos y a aquellas personas, o en este caso almas, que más lo necesitan y a quienes nuestras oraciones traerán gran alegría. Estas son las almas del purgatorio. Muchos santos, místicos y personas con la capacidad de discernir espiritualmente ciertas manifestaciones han tenido múltiples experiencias con las almas del purgatorio, siempre bajo la orden divina y bajo el permiso de Dios. Un ejemplo muy claro y paradigmático de este tipo de revelaciones y experiencias con almas del purgatorio lo podemos encontrar en el caso de Natuzza Évolo, conocida como Mamma Natuzza, la mística di Parvati. Una mujer completamente consagrada a Dios, analfabeta, muy humilde y de una prestación espiritual increíble, quien seguramente en los próximos años accederá a una condición de santidad o beatificación porque sus obras fueron realmente un prodigio para todo su pueblo, Italia y el mundo, tanto así que muchas personas, casi 300 personas al día, visitaban su humilde morada para pedir aliento, algún apoyo o revelación de parte de esta mística italiana. Natuzza Évolo describía que el purgatorio no era un lugar en sí, no se trata de una estancia física, no es un lugar particular, sino que más bien lo describe como un estado interior del alma. Y en este estado de la conciencia o estado del alma, esta alma purga o hace penitencia, y normalmente los hace en los mismos lugares terrenos donde había vivido y donde tuvo que haber pecado. Así que de cierta manera, algunas almas del purgatorio, si bien se encuentran padeciendo en un estado y no en un lugar, puede que se manifiesten en los lugares que usualmente frecuentaban. De hecho, esto nos pone a pensar mucho en todo este tipo de temas o fenómenos que algunos refieren paranormales. Cuando se habla de fantasmas, cuando se habla de ver este tipo de cuestiones que quedan pululando en lugares de acción muy particulares, muy posiblemente se trate de almas del purgatorio que se encuentran allí purgando ciertas cosas que deben resolver y que su estado del alma, al no ser sutil, por estar densa y cargada, necesitan padecer para poder mortificar y de esta manera eventualmente ver la luz. Natuzza Évolo también refiere que muchas almas del purgatorio, una vez que superaron las instancias de mayor mortificación o padecimiento y se encuentran en el lugar más sutil del purgatorio, ya pueden purgar sus penas al interior de templos como iglesias y no necesariamente en el lugar o casa donde cometieron pecado. Estas revelaciones de Mamma Natuzza no son realmente inéditas, ya que concuerdan también sustancialmente con algunas afirmaciones que había referido el Papa Gregorio Magno en el libro de los Diálogos, donde refería experiencias con las almas del purgatorio. Las experiencias de Natuzza Évolo con las almas del purgatorio eran tan impresionantes
y tan vívidas y reales que ella en muchas entrevistas refirió que muchas veces no era capaz de distinguir entre una persona viviente o un alma difunta, porque realmente eran muy parecidas en su concepción figurativa. Tanto así que muchas veces ella refiere que por una cuestión de educación a veces veía personas de pie y ella le ofrecía una silla para sentarse en su casa, pero eran personas difuntas. Y solamente allí era que se daba cuenta que estaba en presencia de un alma del purgatorio y no de una persona viva. Las experiencias místicas, los prodigios y una gran cantidad de sucesos sobrenaturales ocurridos en torno a Natuzza Évolo han hecho de esta mujer un fenómeno espiritual realmente trascendental en toda Italia, Europa. En español hay muy poca información con respecto a Mamma Natuzza, pero en lengua italiana existen todo tipo de registros que hablan de los prodigios ocurridos en torno a esta mujer que muy seguramente en un futuro cercano será beatificada. Dentro de estos prodigios que ocurrían en torno a la vida de Natuzza Évolo, además de las interacciones con las almas del purgatorio y otras prestaciones espirituales, tenemos que, por ejemplo, era una mujer que padecía la presencia de los estigmas, especialmente para el contexto de Semana Santa, y en muchas ocasiones muchas personas pudieron constatar que eventualmente el Viernes Santo a las 3 p.m. ella moría. De hecho, para su familia era algo bastante común ver cómo su abuela, para el caso de los nietos, cada Viernes Santo empezaba a manifestar la presencia de estigmas y luego unos atroces dolores que culminaban el Viernes Santo a las 3 de la tarde cuando ella caía en su cama y quedaba inerte y posteriormente volvía a la vida. El padecimiento de Natuzza Évolo fue aceptado por esta mujer con mucho amor porque siempre ofrecía todas sus vicisitudes por amor a Jesús. Otro hecho extraordinario de esta mujer que era analfabeta es que muchas veces cuando utilizaba un pequeño pañuelo para secar sus estigmas cuando se encontraban sangrando, de manera impresionante y sin ninguna explicación lógica, sobre este pañuelo aparecían inscripciones relativas a revelaciones divinas. Por ejemplo, aparecían fragmentos de la Biblia en diferentes idiomas que ella ni siquiera conocía, mucho menos podría escribir. Además de eso, referencias a cuestiones como la Santa Eucaristía. También siglas como IHS, que significan Jesús, Salvador de los hombres, y otra gran cantidad de manifestaciones a través de solamente un roce de un pañuelo blanco con sus estigmas. Un acontecimiento temprano que ya marcaría la vida y la vocación de esta mujer consagrada a Jesús y una vida dedicada al Calvario en vida, también para compartirlo con Jesús, es que cuando Natuzza Évolo recibió la primera comunión, era una niña y por error, al momento de recibir la comunión, la masticó. Al momento de masticarla, la hostia realmente empezó a sangrar dentro de su boca, parecía una hemorragia dental, que ella salió corriendo y las personas pensaban que se había mordido la lengua. Luego ella refirió que lo que hizo era, por desconocimiento, que masticó la comunión y por eso había todo ese derramamiento de sangre en su boca. Pero la sangre no era de Natuzza, era una manifestación mística. Una de las grandes enseñanzas que nos deja Natuzza Évolo en el contexto del título de este video es la importancia de orar por las almas del purgatorio. Natuzza Évolo, que podía coexistir y convivir con ellas y verlas como si estuviera viendo una persona completamente normal, refería a la importancia de orar por esas almas, de reparar, de ofrecer por ellos, porque en el lugar en que ellos se encuentran, que si bien no es un lugar sino un estado de conciencia, las atrocidades que padecen son muy fuertes y por lo tanto a través de nuestra oración podemos alivianar su pena.
De esta manera, Natuxa Evolo, la mística de Parvati, Italia, nos revela cuestiones que nosotros también tenemos que aprender a poner en práctica. Si bien no todos tenemos la capacidad de tener ese discernimiento de espíritus y ver estas manifestaciones como algunas personas sí lo pueden tener, debemos orar incansablemente como solicita la Virgen María por estas almas. Hay muchos libros, novenas, manuales que incluso sirven como instrucción precisa de cómo orar por almas del purgatorio, para que podamos ofrecer nuestra oración y nuestro sacrificio en favor de estas almas que tanto lo necesitan. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.